Alexander Leandro, ¿está de acuerdo con esta grabación con fines académicos que se está realizando para la Universidad de Buenos Aires? Totalmente de acuerdo. Estamos con Alexander Leandro en el Ministerio del Deporte, aquí en Bogotá, en Colombia, para este tema académico sobre lo que está realizando en este momento el Ministerio del Deporte en cuanto al análisis de una encuesta nacional sobre actividad física y comportamientos sedentarios que se realizó en este año, a mediados del año, y que el Ministerio del Deporte ha considerado en los diferentes comunicados de prensa como un hito. ¿Por qué razones se considera un hito esta encuesta nacional? Tengo entendido que la primera que es el Ministerio como Ministerio, en este sentido. Sí, digamos que hay varios motivos para decir que es un hito. El primero es la construcción del sector. Digamos que el sector del deporte, la recreación y la actividad física es un sector que está en consolidación. El Ministerio del Deporte se crea en el año 2019 y a partir del 2020 comienza a generar sus primeras orientaciones de política. Entonces, en este sentido, el sector no ha realizado una encuesta, digamos, a nivel nacional para obtener indicadores que se relacionen con política pública. Entonces, en este caso es la primera encuesta en la cual tratamos de generar los indicadores para saber los indicadores de actividad física de los colombianos. Bien, mencionaba usted, pues, obviamente la primera lo confirma, pero ¿hay algún antecedente que se acerque más o menos como a medir el tema de la actividad física en Colombia? La actividad física ya ha estado insertada en otra encuesta nacional que hace el sector salud, que es la encuesta nacional de situación nutricional. Dentro de la encuesta nacional de situación nutricional hay un módulo que es actividad física. Entonces, actividad física tiene algunos indicadores previos 2015, 2010 y 2015. Y en ellos ya hay un primer acercamiento sobre actividad física, y asimismo también hay una encuesta nacional de salud en escolares donde también se ha aproximado niveles de actividad física en escolares. Esa es una encuesta nacional, pero también es institucional. Entonces sí hay unos antecedentes en actividad física en temas de indicadores y encuestas. ¿Muy anteriores o muy recientes esa encuesta del Ministerio de Salud que mencionas? Son tres versiones, la 2005, 2010 y 2015. Perfecto. Bueno, hablemos ahora específicamente de la encuesta. Vamos a hablar de los aspectos técnicos, la muestra, la cobertura, los protocolos propuestos para la operación estadística, que eso es importante. ¿Quién y cómo realizó la encuesta y cómo fue todo el proceso? La encuesta nacional de actividad física y comportamientos sedentarios, la ENAFIS 2025, es una operación estadística. Nosotros lo llamamos operación estadística porque queremos que cumpla toda la normatividad que debe cumplir una encuesta nacional, y eso tiene que ver con los lineamientos y orientaciones del Departamento Nacional de Estadística frente a una norma técnica que aplica para las encuestas en Colombia. Eso permite no solamente tener un dato oficial, sino que sea válido también a nivel internacional, cumplir con la norma estadística. Y lo segundo, la encuesta nacional de actividad física es una encuesta que tiene un nivel de representatividad nacional. Esto es importante porque la muestra, digamos, es aproximadamente 25.000 encuestas y 12.000 hogares. Digamos que técnicamente lo que se hace es un acercamiento, una distribución de la muestra, y se trata de buscar un número de hogares, mínimo 12.000. Las encuestas estuvieron más o menos cercanas, la muestra está en 25.000, y este número, digamos, de encuestas nos da una representatividad nacional, diferentes grupos poblacionales a partir de 3 años. Entonces vamos a medir actividad física a partir de 3 años. Tiene unos cuestionarios principales generales que miden el cumplimiento de recomendaciones de actividad física. Esto pues basado en parámetros internacionales. La idea es mantener una comparabilidad del indicador con encuestas anteriores y que tenga una validez internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los indicadores de actividad física, por ejemplo, que muestra la OMS, serían compatibles con el indicador que nosotros vamos a sacar frente a cumplimiento de recomendaciones. Y tiene 2 agregados nuevos frente a dominios de la actividad física. Los 2 agregados nuevos son medir actividad física en hogares y en ocupación. Los dominios de la actividad física son 4. Estos últimos dos no se habían medido. Los indicadores anteriores estaban basados en tiempo libre y transporte. Especialmente transporte, ¿no?
se demora 1, 2 horas o 3 horas en transporte. Es transporte activo. Transporte activo. Transporte activo, el dominio de transporte activo es cuánto las personas caminan para ir al trabajo, alguna actividad, o de pronto van en bicicleta, etcétera. ¿Patineta? ¿O no? Que hagan actividad física, sí. O sea, hay que pedalear. Sí. Bueno, me habla usted sobre esos temas de las herramientas que tiene el DANE. ¿Cuáles son esas herramientas para que la encuesta tenga esa validez? Usted menciona que el DANE obviamente da unos parámetros. La norma técnica tiene 8 fases. Las 8 fases de la operación estadística lo que garantizan es que el diseño sea adecuado, sea transparente y cubra una necesidad de información que requiere, digamos, el país. La segunda fase es que la recolección se haga de manera, pues, impecable. Dale, hermano. La segunda fase es que la recolección se haga de manera impecable, es decir, que se aplique, digamos, los instrumentos tal y como fueron diseñados y que todos los equipos, digamos, técnicos estén debidamente capacitados para la recolección de información. Y la tercera gran fase, digamos, de todas estas 8 fases es que se haga la adecuada difusión de los resultados, o sea, que se aproveche y se difunda el dato. Digamos, en esencia es esto, aunque esto obedece a una norma técnica que, digamos, que se puede desglosar en muchísimas más subfases. O nuevos estudios, depende de los resultados. Luego es que la norma técnica es específica en Colombia, entonces digamos que la norma técnica tiene 8 fases y esas 8 fases están divididas en procesos. Entonces son aproximadamente un poco más de 50 procesos que debe cumplir una operación estadística para que sea, tenga ese rigor técnico, exacto, y una calidad estadística. Vale. En los comunicados de prensa del Ministerio se indica que este esfuerzo logístico y económico le dará al país nuevas herramientas para orientar el diseño, monitoreo y ajuste de políticas públicas que beneficien a toda la población. Hoy por hoy, ¿cuáles son las políticas públicas para la actividad física vigentes en Colombia? ¿Son solamente el resorte del Ministerio del Deporte o se integran otras entidades? Y eso me lleva a la pregunta subsecuente. Si hay una integralidad o un trabajo interinstitucional y mancomunado que apunte hacia ese tema, o cada entidad hace su pedacito. Bueno, ahí hay varios temas que solucionar frente a esa pregunta. La primera, porque una encuesta es un insumo para políticas públicas, es un insumo por un tema importante, es la definición del problema. La encuesta nacional de actividad física ayuda a determinar cuál es el problema de política pública que debe solucionar el Estado, y en este caso el Ministerio del Deporte. Entonces digamos que ahí tenemos que ver un elemento esencial, y es que el Ministerio del Deporte es el líder de política a nivel nacional frente a temas de actividad física. Entonces, al ser el líder de política pública, debe generar, no solamente los instrumentos, sino debe generar los diagnósticos y debe generar también las evaluaciones en términos de política pública. Y ahí, digamos que eso fortalece no solamente el posicionamiento, sino el conocimiento, del problema, que, como ustedes bien saben, es parte de la solución, conocer cuál es el problema. El otro aspecto que tiene que ver con las políticas públicas es el de indicadores. Y el de indicadores es saber qué tanto hemos avanzado y qué tanto hemos mejorado. Como ya existen algunos datos de actividad física, también vamos a poder entender si hemos mejorado, estamos desmejorando y cómo funciona la actividad física en esos otros 2 dominios que son nuevos para el sector, y tener una batería de indicadores un poco más amplia. Y ahí también viene una medición importante que tiene esta encuesta que no tenían las anteriores, y es el tiempo sedentario. Las personas vamos a tener una medición sobre tiempos sedentarios en Colombia que no se había hecho anteriormente. Entonces digamos que eso es como para responder como la primera parte, como del problema. Pero el tema de la política pública en actividad física debe ser entendido en varias dimensiones. Entonces digamos que el primero es la dinámica sectorial, que es la que obedece en Colombia al Sistema Nacional del Deporte. En Colombia, el Sistema Nacional del Deporte, creado por la Ley 181 en el año 95, ya había colocado dentro de sus objetivos la actividad física. O sea, ya ahí decía que uno de los objetivos rectores para la Ley 181 era la actividad física. La política de actividad física también tiene una dimensión intersectorial. Si ustedes revisan, en Colombia uno de los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública
actual es aumentar los niveles de actividad física en Colombia. Entonces digamos que la actividad física tiene esa otra dimensión y se ha agendado digamos en otras políticas, es parte de la ley de obesidad, es parte de inclusive normas sectoriales o inclusive normas que no necesariamente tienen que ver directamente con deporte, recreación y actividad física. Inclusive la actividad física está agendada en otras políticas, por ejemplo la política de salud mental, la política de adulto mayor o persona mayor, la política de discapacidad y el nuevo sistema del cuidado en Colombia. Entonces digamos que hay dos grandes dimensiones de la política. La primera es la sectorial, que es como la que más en la cual tenemos más competencia, y una dinámica intersectorial en la cual nosotros tenemos interrelación con otros ministerios, con otras entidades, y digamos que eso responde en gran parte la pregunta. Y hay otro elemento que tiene que ver con la política pública en Colombia, es lo multinivel. Resulta que las orientaciones que nosotros damos no solamente alimentan, por ejemplo, el Observatorio Global de Actividad Física, sino que también alimentan políticas locales del nivel departamental y municipal. Entonces, una política a nivel municipal o a nivel departamental normalmente también necesita orientaciones, documentos y lineamientos que les ayuden a tomar decisiones frente a cómo afrontar el problema de política pública que obedece a la inactividad física o a los comportamientos sedentarios. Hablábamos ahora, Alexander, sobre el programa y ley en Chile Elige Vivir Sano, que aparte de esa integralidad y de sentarse todos en la misma mesa para trabajar hacia un norte en esa política de actividad física, vinculó al sector privado. Hoy es una ley en Chile, pero se ha criticado también. Hay analistas también de Chile o de Argentina que dicen que esa vinculación pues obviamente tenía un principio de aplicar las políticas neoliberales y obviamente que las empresas bajaran impuestos, dicen en Chile. Aquí, en el desarrollo, con los resultados de la encuesta que serán en algunas semanas o en algunos meses, ¿hay algún espacio o sea de la actividad física y combatir el sedentarismo, por ejemplo, a nivel de empresa, que es tan importante? Acá hay, digamos que varios elementos para entender esa dinámica con el privado. Acá hay una dinámica con el privado que a veces no es tan visible, pero sí es muy importante. Y es que no todo el privado normalmente obedece, digamos, como a la industria grande o de algunas marcas, sino que en Colombia, por ejemplo, en el tema de actividad física, el tema del fitness es un mercado privado muy importante que también está cercano a la actividad física. El aumento, digamos, de gimnasios, lo que nosotros llamamos box o centros de movimiento, significan, digamos, que el privado ya está agendado como un actor importante de las políticas de actividad física. El aumento de venta de implementos deportivos, digamos, de diferentes empresas, también muestra que la actividad física está siendo parte de un consumo en la economía. Entonces, digamos que nosotros vemos el sector privado no solamente con el temas o aspectos de mercadeo o inversión en el deporte, sino también como un actor que ejecuta diferentes acciones que aumentan los niveles de actividad física en el país. Entonces, digamos que ahí hay un actor muy importante. Hay otro actor que también es privado e incide muchísimo en la actividad física, son las cajas de compensación en Colombia. Las cajas de compensación en Colombia hacen una labor de promover actividad física, inicialmente para trabajadores, pero ahora también para diferentes grupos poblacionales que también inciden en la actividad física en el país. Entonces digamos que la relación con el privado en Colombia se construye a partir de actores que también ejecutan e implementan acciones de actividad física. Entonces no necesariamente obedecen a temas, digamos, como de mercado. Ahora, sí hay un cambio importante en la actividad física en los últimos años a partir de la creación del ministerio, y es que el ministerio comienza a identificar en la actividad física una oportunidad mayor a los beneficios de salud. En este sentido, digamos, la actividad física tiene un potencial social mucho más grande que el que da la salud. Entonces, para nosotros la actividad física también es una oportunidad para desarrollar socialmente comunidades, y la actividad física en gran medida en Colombia es de base comunitaria. Entonces, al ser de base comunitaria, digamos, está mucho más enfocada en la implementación
Entonces ustedes van a ver que en Colombia hay más de 47 programas de actividad física que trabajan entre el nivel departamental, municipal y el nivel nacional. Entonces digamos que el fuerte, digamos, de Colombia es la implementación de acciones para promover actividad física, y uno de los ejemplos puede ser Bogotá, digamos que es como el más conocido, pero si uno va, digamos, a departamento y otros municipios, el Sistema Nacional del Deporte ha logrado generar diferentes programas de actividad física diferenciados de los de deporte, diferenciados también de otros programas que también contribuyen a la actividad física, sino son líneas propias que desarrollan la idea de aumentar la práctica de la actividad física. Entonces digamos que en Colombia se ha desarrollado de manera diferente la actividad física, algo que digamos que para el panorama tal vez latinoamericano siempre ha estado mucho más cerca de salud, pero digamos en este caso ha estado mucho más cerca de deporte. ¿Por qué? Porque deporte en realidad ha sido un sector que ha generado muchas más dinámicas de implementación de la actividad física. Y eso que me acuerdo de actividades y programas como el de estímulo de los juegos tradicionales, ¿no? O también los deportes ancestrales que hacen también, y que el Ministerio pues ha estado allí en determinados momentos del tiempo apoyando esos deportes de los ancestros en las regiones. Hay igual también... Igual, por ejemplo, bueno, el programa más importante que tiene a nivel nacional el Ministerio del Deporte en temas de actividad física es el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. El programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable es un programa que está posicionado, digamos, a nivel nacional y permite no solamente la integración de base comunitaria, o sea, que las personas logren estar en grupos comunitarios de actividad física, sino que también genera, digamos, en esas comunidades diferentes acciones, como asesorías, consejerías, eventos masivos. O sea, digamos que es un programa muy completo que no se limita solamente a la práctica de la actividad física, sino, digamos, a crear una cultura de la actividad física en la comunidad. Hay una palabra que engloba pues todos estos esfuerzos y hace parte de lo que se ha desarrollado y se ha venido trabajando desde hace tiempo también en el tema de la ciencia social. Y ese término es el bienestar. Y hay dos niveles de bienestar: el bienestar objetivo y el bienestar subjetivo. El bienestar colectivo o social, que es el objetivo, y el subjetivo, que es el bienestar personal. Y obviamente la actividad física pues va hacia ese bienestar. Pregunta del millón: ¿los resultados de la encuesta darán para mejorar las políticas públicas o crear una nueva, digámoslo, ley? No sé si, bueno, eso será un análisis, y esto es futurología y especulación, pero el bienestar está incluido. ¿Qué le pasa? Como palabra o como componente importante de esta política de actividad física. Hay dos temas para diferenciar. Digamos que el primero, el tema de evaluación de política. Digamos, en Colombia hace poco se terminó la evaluación del plan decenal. El plan decenal del deporte, la recreación y la actividad física terminó en el 2019 y después del 2020 se evaluó. Ahí hay un aspecto importante, y es que se comenzó a ver que hay un retorno importante de las inversiones del deporte en las personas que fueron evaluadas. Digamos que la inversión en actividad física, deporte, recreación genera, digamos, y a través de todos estos programas genera un retorno que tiene muchísimo que ver con lo que uno conoce, digamos, como bienestar. Entonces digamos que ahí, digamos, hay un elemento importante, y es que ya hay indicios de política pública mediante una evaluación nacional que se hizo del plan decenal, de que definitivamente la inversión en deporte genera bienestar para las personas. Entonces digamos que ahí ya hay un camino, digamos, como creado. Lo segundo, frente a bienestar subjetivo, sí se han hecho algunas mediciones. Un ejemplo, no lo hizo directamente el Ministerio del Deporte, pero sí lo hizo un observatorio de política pública en Cali. Comenzó a medir bienestar subjetivo en la ciclovía. Entonces, digamos, al comenzar ellos a medir bienestar subjetivo, también coincide con algunos estudios de calidad de vida del DANE, donde mencionan que tal vez una de las cosas que mejor hace sentir a las personas es la actividad física. Entonces, digamos que ahí también, digamos, ya hay unos datos nacionales que aproximan a ver, digamos, una evidencia frente, digamos, a que las personas tienen ciertos niveles de mejora en su bienestar subjetivo en la actividad física. Y hay encuestas de los programas de actividad física en Colombia, del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, donde mejora la percepción de salud
después de haber pasado por una intervención de los grupos de actividad física. Entonces digamos que ahí también nosotros tenemos como digamos, una evidencia que muestra, digamos, que el bienestar de las personas también va cambiando. Ahora, frente al tema de la encuesta no alcanza a tener, digamos, ese alcance en el bienestar, porque digamos que ninguno de los indicadores le está apuntando directamente, digamos, a bienestar. Pero digamos que sí se conecta precisamente con las políticas de bienestar, porque precisamente, digamos, todos los indicadores también, digamos, es una muestra, digamos, de lo que constituye, digamos, una concepción grande del bienestar digamos, en las personas. Y un aspecto importante del bienestar de la actividad física es su capacidad, digamos, su capacidad para realizar actividad física y sentirse bien, ¿no? Sentirse bien o ser feliz, porque es otro concepto, felicidad. Bueno, sí. Y ese también no se trata en la encuesta, pero se supone que hay una relación directamente proporcional, ¿no?, entre bienestar y felicidad. Ahora con los medidores de felicidad que hacen. Sí, no, digamos, la encuesta no tiene ese alcance, pero sí hay como algunos datos que ya nos comienzan a abrir la puerta, digamos, para otro tipo de evaluaciones más específicas en temas de bienestar. Muchas gracias, Alexander. Bueno, muchas gracias.